Es noticia la gira latinoamericana del secretario de los Estados Unidos, Rex Tillerson, quien no llegó a Colombia procedente de México, Argentina, Perú. Nuestro periodista en Bogotá, Hugo Vecino, tiene información. Hugo, buena tarde. Hola Dania, muy buenas tardes. Le cuento que hacia las 2:20 de la tarde, hora local en Colombia, llegó el secretario de Estado Rex Tillerson en este avión. Es un Boeing 757 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y pues fue allí recibido por diferentes personalidades y delegaciones de Colombia y de su país. Entre ellos se destacan la viceministra de Relaciones Exteriores, Patty Londoño. También estuvo el embajador de Colombia en Estados Unidos, Camilo Reyes, y el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. Hacia las 5:30 de la tarde, el secretario de Estado se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos y allí estarán hablando de varios temas. Entre ellos se discutirán pues el apoyo de Estados Unidos en la construcción de la paz en Colombia, el diálogo y la cooperación conjunta para enfrentar desafíos como la lucha contra las drogas y la delincuencia transnacional y el futuro acceso de Colombia a la OCDE, entre otros temas que se van a estar definiendo. Y hacia las 6:30 de la tarde, pues el secretario de Estado va a hacer una rueda de prensa para los medios nacionales e internacionales. Es todo lo que tengo en este momento para usted y Dania desde el occidente de Bogotá, en la base militar de Catam. Gracias a Hugo por la información. En esta parte del programa nos acompaña Jairo Libreros, nuestro analista permanente. Jairo, bienvenido, buena tarde. Y Dania, muy buenas tardes. La gira de Rex Tillerson comienza en México, sí, Argentina, Perú, y llega a Colombia. ¿Cuál es tu visión inicial de lo que antecede a este arribo a Colombia, donde habrá de reunirse con el presidente Juan Manuel Santos? Y Dania, yo creo que hay dos objetivos claramente identificados de esta gira. En primer lugar, es un acercamiento efectivo de la Casa Blanca a la región, pero a una región caracterizada por sus principales aliados. Hay que tener en cuenta que en México la situación puede estar un poco difícil por cuenta de la negociación del TLCAN, en donde sin duda la balanza es a favor de México y causa ciertos traumatismos en Estados Unidos. Pero si vemos lo que pasa en Argentina, el tema de la visita al presidente Macri es muy importante. Cierra el pasado de Cristina Kirchner y trae unos nuevos aires, especialmente al buscar una alianza con Argentina para establecer mayores sanciones en el ámbito petrolero en contra de Venezuela. Igual pasa con Perú. Hay que tener en cuenta que Perú va a ser la sede de la Cumbre de las Américas, que es entre el 11 y el 14 de abril de este año. 13 y 14. Y cierra en Colombia, donde hay un tema muy importante relacionado con las drogas ilícitas. Desde ese punto de vista, yo creo que el objetivo, además de un acercamiento con los países estratégicos de la región, gira en torno de establecer un ambiente que permita endurecer el discurso y las sanciones frente a Venezuela, y que Estados Unidos en la Cumbre de las Américas vuelva a tener un papel preponderante. Mucho se ha especulado, mucho se ha criticado, mucho se ha dicho en relación a las sanciones dentro de la región. Es decir, la Comunidad Europea ha sancionado a Venezuela o a funcionarios, sí. Estados Unidos ha sancionado funcionarios y sin embargo la región no lo ha hecho. Quizás esto, bueno, lo planteó en Argentina, ¿no? Con el presidente Macri, precisamente. Claro, una sociedad. Yo creo que los diferentes países de América Latina, por más interés que tengan en que se solucione la dictadura venezolana, todavía no tienen herramientas eficaces. Pensar que Juan Manuel Santos va a establecer algún tipo de sanciones en la frontera, yo creo que no va a ocurrir. En primer lugar, porque tiene un deber con los ciudadanos venezolanos de acogerlos en Colombia y buscarles una alternativa de vida. En estos momentos hablamos de más de 500.000 personas que ingresaron a Colombia, 375.000 por trochas y de manera ilegal. La situación es muy difícil, pero también venezolanos han llegado a Perú, a Ecuador, a Panamá, a Brasil. Desde ese punto de vista yo creo que el papel de Colombia está muy difícil, pero si nos apegamos a los organismos internacionales, llamémoslo en el pasado el papel relevante que jugó Mauricio Macri para suspender la membresía de Venezuela en Mercosur, yo creo que ese tema se puede reforzar, fortalecer el papel de estos países como líderes de sanciones dentro de la OEA, yo creo que es relevante. Estados Unidos no ha jugado un papel muy clave hasta la fecha. Tal vez Donald Trump elevó el tono, ejecutó mayores sanciones, pero el rezago de la administración de Barack Obama todavía se siente en la región. El problema es que el presidente Trump maneja dos discursos. De un lado quiere sancionar a Venezuela, pero también tiene frases peyorativas, descalifica a los ciudadanos de México, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. También lo hace lo propio con Perú y con Colombia frente al tema de las drogas ilícitas. Mientras que se mantenga ese doble
doble discurso, yo creo que va a ser muy difícil tener una posición unificada. Sin embargo, Tillerson viene a eso, a tratar de unificar esa postura, tener un discurso mucho más asertivo y de manera particular llegar a acuerdos antes de la Cumbre de las Américas. Hay quien dice que por un lado va el secretario Tillerson y por el otro va el presidente Donald Trump. Sí, yo creo que se ha discutido mucho eso, porque en cierta medida algunos discursos de Tillerson han girado en torno de tener una postura mucho más diplomática, una postura de mayor acercamiento a la región. Él juega un papel importante, él tuvo cargos en el sector privado, en donde tuvo un contacto directo con América Latina, particularmente con Venezuela, pero Donald Trump no es un hombre de la diplomacia, no es un hombre que tenga una carrera política relevante, es un hombre que tiene en cierta medida salidas descontextualizadas, pero también yo creo que ese juego internacional entre lo que dice la Casa Blanca y las posturas que tiene su secretario de Estado, aun cuando pueden ser contradictorias, hace parte de la diplomacia. Hay alguien que va ablandando a los gobiernos, que va creando alianzas especiales y en última instancia es el presidente de Estados Unidos el que tiene la capacidad de firmar. Me parece que es delicado, me parece que es sensible, pero sí hay un propósito claramente identificado: disminuir el tema de los cultivos ilícitos, tener mayores estrategias para controlar la venta ilícita de las drogas que afecta a Estados Unidos, pero a muchos otros países, y de manera particular tener un discurso muy fuerte frente a la dictadura venezolana. Yo creo que esa estrategia, por ahora, aún con los cuestionamientos, va a tener efectos positivos. Hace un tiempo atrás, recuerdo perfectamente, aunque trascendió mucho después, lo publicó uno de los grandes diarios de los Estados Unidos, había contemplado la posibilidad de que Estados Unidos ejerciera acciones de otro tipo en Venezuela. Sí. Y que el presidente Trump había intentado poner de acuerdo a los gobiernos de la región. Eso quedó allí en una mera especulación, es decir, nunca nadie lo confirmó, pero tampoco lo desmintió. Y eso siempre está como flotando en el aire. Jairo, ¿tú piensas que eso puede llegar a ser una medida de los Estados Unidos? Y que para eso habría que poner de acuerdo a la región, lo cual sería muy difícil porque nos lleva siempre a la época en que Estados Unidos invadía y pues muchos países en la región son sensibles a todo esto, ¿no? Y Dania, hay una realidad. Históricamente hablando, existen unas distancias muy fuertes con Estados Unidos. Algunos mandatarios, especialmente en la década pasada o particularmente a partir de 1999, utilizaron el discurso anti-Estados Unidos, llámelo usted anti-yanqui, la postura que utilizó, por lo menos la política pública que manejó de manera internacional en la década de los 80 en Sudamérica apoyando las dictaduras, lo que ocurrió en Centroamérica frente a los conflictos armados, las distancias que crearon en su momento todavía se mantienen. Pero yo creo que en estos momentos, poco a poco, el balance, por lo menos ideológico, empieza a tener ya posturas de centro y de derecha. Creo que es muy importante la salida de Cristina Fernández de Kirchner de Argentina, la llegada de Mauricio Macri, el tema que ocurrió solamente hace 2 días en Ecuador, cuando en una consulta popular no solamente se suspendieron cierto tipo de prerrogativas que tenía Rafael Correa, sino que hay un presidente con una postura mucho más independiente, preocupado en el fortalecimiento de la democracia y entender alianzas, puentes y, por qué no decirlo, estrategias que le permitan una mayor reinserción a Ecuador a nivel internacional, y para hacerlo requiere Estados Unidos. Yo creo que con el tiempo vamos a lograrlo. ¿Y qué quiere decir vamos a lograrlo? Que el discurso se pueda unificar a favor de la democracia y del libre mercado. Si ese discurso se consolida, creo que las posturas de embargo, alzar la voz y tener una capacidad de influir en lo que ocurre en Venezuela va a ser mucho más productivo. Gracias a Jairo Libreros por acompañarnos como siempre estos minutos en la tarde. Muchas gracias, Idania.